Bien, pues pese a lo que muchos esperaban, la participación electoral en esta última votación no superó lo registrado en el plebiscito del año pasado. Fue más una sensación, ¿no? Más de 7.100.000 personas ejercieron su voto, lo que equivale a cerca del 48% del padrón electoral. Vamos a analizar esta jornada junto a Leslie Briceño. Ella es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, muchas gracias por el contacto. A ver, partamos con el tema de la participación que quedó ahí acuñado en la presentación. Ayer nos dio la impresión, sentimos que había más participación, pero al final parece que esto obedecía más a la forma en que estaba organizada la votación, ¿no? Efectivamente, o sea, la participación electoral en general para las presidenciales es cerca del 50%. Hoy día, o sea, el día de ayer, perdón, tuvimos un 47, casi 48%, como indicaste recién, y nos encontramos con que dio la percepción de que era más gente, y eso se debe a varias razones. Primero, vocales principalmente nuevos, 4 papeletas, lo cual hacía de que el voto o votar, el proceso de votación fuese un poco más largo, y además un problema logístico, como lo vimos en muchos locales de votación a lo largo del país. Varios locales teniendo 2 o 3 entradas, optaban solo por una, y eso generaba un cuello de botella. Por lo tanto, el ingreso al local de votación era muy lento y uno al llegar a la mesa se da cuenta de que en realidad no había una fila para poder esperar el voto. Y eso lógicamente da la percepción de que había mucha gente, locales de votación donde gente daba la vuelta 2, 3 cuadras para poder sufragar, y eso finalmente es un problema logístico. También, como lo veíamos en las imágenes recién, no solamente problemas al ingreso, sino que mesas mal distribuidas, en términos de que había mesas de mucho adulto mayor que tenían que bajarle la urna al adulto mayor para que pueda votar, y esos temas logísticos se pueden subsanar fácilmente. Uh-huh. Sí, y hay aprendizaje acá. Por supuesto hay un factor pandemia y de protocolos de aforo que influyen muchísimo en esto que ya hemos visto. Ayer se dio una situación bastante inédita, algunos locales que tras el cierre de las mesas seguían recibiendo gente porque, claro, se dejaba ingresar a las personas que estaban afuera, que tenían todo el derecho a votar, por supuesto, pero había que hacer un corte y eso se fue extendiendo. Leslie, quiero ir a revisar algunos resultados. Hay muchísimos resultados que analizar, no nos faltaría tiempo, digamos, pero vamos por quizás lo más vistoso, que es la carrera presidencial. Tenemos a Kast, Boric, tercero Parisi, y es relevante esto también porque de alguna manera se puede ir tomando cuáles van a ser los votos que vayan a uno y otro. ¿Cómo evalúas tú lo que son los primeros resultados y por sobre todo los porcentajes con que el diputado Boric y José Antonio Kast llegan a la segunda vuelta? En general son porcentajes que son distintos a lo que estábamos acostumbrados en general en otros ejercicios electorales de este tipo. O sea, el que llegue, estoy mirando los datos ahora, con 1.900.000 y fracción José Antonio Kast y 1.800.000 Gabriel Boric, obviamente que si los comparamos con elecciones anteriores presidenciales no son los mismos porcentajes que tuvo Sebastián Piñera o que tuvo Alejandro Guillén en su momento o en segundas vueltas anteriores. Por lo tanto, acá hay es un correlato que se vincula obviamente a la dispersión del voto, 7 candidatos. Por otro lado, también a la poca participación. Finalmente, ninguno de los 2 candidatos alcanza el 30%, 27,9 Kast y 25,8 Boric, y obviamente eso, lógicamente que afecta, está vinculado primero que nada a la poca participación, a la dispersión del voto, y lógicamente eso los coloca en una situación bastante difícil a ambos candidatos para poder, cualquiera de los dos que quiera conseguir finalmente el triunfo en la segunda vuelta. ¿Por qué? Además, se suma que la diferencia entre ambos candidatos es muy pequeña, son un poquito más de 2%, algo que tampoco habíamos visto en elecciones anteriores, y hay una dispersión del voto hacia los candidatos que los continuaron, que es bastante interesante, y el fenómeno Parisi sí. Ahí se ubica ojo, en tercer lugar, pero con menos de 1 millón de votos, algo que claramente nunca lo habríamos visto en ejercicios anteriores. Ahí, ¿qué es lo que va a primar en ojos de la segunda vuelta? Es la capacidad de negociación que tengan los candidatos,
ver cómo se van a enfrentar a este fenómeno Parisi en forma novedosa, que uno puede decir, ok, ¿dónde está ese votante? Ideológicamente yo no lo puedo ubicar, porque es un votante que, o por lo menos el discurso de Parisi ha sido, yo no soy de izquierda ni soy de derecha. Claro. Entonces, ese votante, ¿dónde lo colocamos? ¿Hacia dónde se va a ir? ¿Los va a dejar libertad de acción? Ojo, ¿van a ir a votar en la segunda vuelta? Eso es una incertidumbre. Sí. Claro, ese es el punto, y también considerando ahí, por un lado, digamos, los votos de Franco Parisi, un electorado que no está definido, porque muchos dicen de derecha, no necesariamente, es de izquierda, quién sabe. Es una votación que de hecho se ha hablado como el voto castigo, pero si vamos al otro punto, y quizás que siempre como en la mirada estratégica de las últimas elecciones que hemos tenido en Chile, ¿qué pasa con el resto? Sebastián Sichel, por un lado, Jasna Proboste, Marco Enrique Sominami, ya se empiezan a entregar, digamos, los apoyos, pero siempre se ha dicho, los votos no son de los candidatos, son de los electores finalmente. Y aquí estamos con una situación bastante inédita en términos de segunda vuelta. Claro, porque las fuerzas tradicionales que nosotros siempre habíamos visto en segunda vuelta no pasaron. Claro. O sea, esto no es la antigua concertación o antigua nueva mayoría versus la centro-derecha, Chile Vamos, la Alianza en su momento. O sea, estos son fuerzas políticas nuevas. Entonces, claramente los llamados que han hecho ambos sectores hacia votar por el candidato con el que tendrían más afinidad ideológica no necesariamente garantiza que los votos se traspasen. Por un lado, claro, nos encontramos con que ese votante que es quizás el militante, el votante que está mucho más convencido, más ideologizado finalmente, el voto duro que se denomina, probablemente sí, no le va a costar hacer el cambio y decir, ojo, voté por mi candidato que está vinculado al partido, que está vinculado a mi ideología en primera vuelta, y en segunda vuelta endoso ese voto a el candidato que va dentro de la corriente política. Pero eso no va a pasar con todos. Además también, como lo señalaba, por ejemplo, ayer, ambos candidatos, a Jasna Proboste decía, tenemos que finalmente revisar nuestro apoyo como partido propiamente tal, pero sí una postura claramente anti José Antonio Kast. Y por otro lado nos encontramos con Sebastián Sichel, que también indicó que tenía diferencias con José Antonio Kast, diferencias no solamente programáticas, sino que también ideológicas, y eso lógicamente que no lo coloca a ninguno de los dos en la mejor posición para endosar los votos, porque finalmente les está diciendo, sí, tratemos de que no lleguen estos otros al poder, pero nosotros finalmente no estamos tan de acuerdo con tus ideas. Entonces, eso es lógicamente que en el votante, en esa persona que se movilizó, ya sea por Sichel o por Proboste, finalmente no necesariamente va a significar que vaya a votar o que vote por el candidato de la corriente que hayan indicado. Sí, Leslie, hay todo un análisis cuantitativo que podemos hacer respecto de a dónde se van a ir los votos de tal o cual o cuánto van a poder unir fuerzas para con votos ganar en definitiva y tener el 50+1 en la próxima vuelta, en la segunda vuelta. Pero a mí me interesa harto la comprensión de los fenómenos que hay detrás de una votación como esta, donde tenemos cosas que, si bien las encuestas venían previendo en términos de números y de lo cuantitativo, no sé si lo hicieron también en lo cualitativo. Algunas sí, pero creo que no todas trabajan en ese mismo plano. Tiene que ver, por ejemplo, con cómo se explica que José Antonio Kast haya pasado primero, que no era lo que esperaban en el comando de Boric. Esperaban que el contrincante fuera Kast, pero esperaban que Boric pasara primero. Después de haber sido un férreo opositor al proceso constituyente que se votó ¿hace cuánto? ¿Hace un año? Después de un estallido social donde vimos marchas, no todas, pero por lo menos una muy multitudinaria, pero también vimos un escenario de violencia. ¿Cómo analizas tú el fenómeno de José Antonio Kast? En algún punto también de Parisi, ¿qué es lo que la gente votó ayer? Bueno, en general nos encontramos con un fenómeno muy, como yo le digo a mis alumnos, que es muy posmoderno. El voto es muy líquido, o sea, hace un año atrás, como tú muy bien decías, o sea, la gente estaba votando por la nueva Constitución con una mayoría hacia la apruebo abrumadora. Hoy día, de hecho, si uno mira en términos numéricos, José Antonio Kast, que era el candidato, por así decirlo, del rechazo, obtiene más votos que los que obtuvo el rechazo hace un año atrás. Hace un par de meses, en el mes de mayo, al elegir la convención constituyente, también surgen nuevas fuerzas políticas que se van disgregando y que finalmente van perdiendo los apoyos, tanto internos como de la ciudadanía, posterior a
a la implementación de la Convención Constituyente. Entonces, un poco qué es lo que nos ocurre. Kast claramente supo muy bien construir un discurso asociado al orden, un discurso vinculado a la lógica más institucional. Probablemente eso, no solamente el orden en sentido de evitar el tema de la violencia asociada al estallido social, sino que también el tema del orden en general, el tema contra el narcotráfico, el tema de ordenar la migración, un poco que ha sido un discurso que ha aprovechado y ha manejado muy bien José Antonio Kast en las últimas semanas, pero también, por otro lado, el candidato Gabriel Boric pareciera ser que también hubo un discurso que no logró canalizar vinculado con todo lo que tiene que ver con las demandas de la ciudadanía. Y el Franco Parisi pareciera ser que logró leer mucho mejor al grupo, finalmente al electorado. ¿Por qué? Porque volvió con un discurso que era tradicional, entre comillas, muy vinculado a los sectores más populistas, transversalmente, en el sentido de yo no soy de izquierda ni de derecha, yo voy a gobernar sin los partidos, porque los partidos lo único que han hecho es finalmente arreglarse entre ellos y beneficiar sus propios intereses. Entonces ahí también hay un discurso que probablemente generó un apoyo mucho más cercano a ciertos sectores del electorado y que finalmente optó por esa alternativa. Ahora, lo que nos dijeron las encuestas no estaban tan perdidas. Hoy día las encuestas lo que hacen es marcarnos y mostrarnos una tendencia más que mostrarnos en los porcentajes. Estaba claro que la tendencia iba hacia hacia Kast y Boric, Sí. y que había un fenómeno Parisi que estaba ingresando fuerte, pero la lectura de por qué se da, como tú bien señalabas, no lo hace tan bien la encuesta. Y esa lectura finalmente tiene que ver con estos problemas que la ciudadanía no logra finalmente encontrar un discurso dentro de los candidatos, y probablemente es por eso que se da una especie de voto más bien antisistema dentro del votante de Parisi, más que un apoyo hacia los candidatos que han tomado las banderas de lucha que estuvieron viendo desde el estallido social. A ver, y ahí también, siguiéndose esa línea de tu análisis, Leslie, quiero preguntarte por cómo quedan, no solamente con esta elección general, podemos también hablar de lo que es un reordenamiento en términos de la Cámara Alta y también la Cámara Baja, pero cómo quedan los partidos políticos denominados tradicionales, siguiendo también lo que han sido las otras elecciones, desde la de convencionales constituyentes, por ejemplo. Ha habido una dinámica, digamos, que se mantiene y se hace más evidente con esta elección, ¿no? Sí, o sea, es interesante lo que pasa. Pensemos en la municipal La municipal también, el mes de ¿verdad? mayo. Claro, la municipal, por ejemplo, Democracia Cristiana es el partido que más alcaldes obtiene, y hoy día se queda con un porcentaje muy reducido. No recuerdo exactamente el porcentaje de votos en la parlamentaria, pero está rondando el 4%. Y resulta de que pasó en el mismo año a tener resultados electorales muy disímiles. Y ojo, pensemos que en el mismo proceso electoral de las municipales se votó la Convención Constituyente y nos encontramos con que la DC logró solamente un escaño en esa convención. Entonces, la ciudadanía, y aquí esto es una demostración clara de que probablemente los partidos, especialmente los partidos de centro-izquierda, no han logrado leer bien a la ciudadanía. Hay un rechazo a los partidos. Recordemos lo que nos decía la CEP del mes de abril de este año, si es que no me equivoco, donde los partidos tenían un 2% de confianza por parte de la ciudadanía. Eso es muy poco, y los partidos políticos no han logrado desarrollar un discurso que finalmente, o no todos los partidos políticos en general, los partidos políticos tradicionales han logrado desarrollar un discurso que finalmente los vincule nuevamente con la ciudadanía. Los partidos son súper importantes, los partidos políticos son necesarios para nuestras democracias, porque finalmente son los que ordenan la discusión política en el Congreso, los que buscan el consenso, los que negocian finalmente. Pero pareciera ser que eso que es tan importante en la teoría no se lo hemos pasado, no lo se ha traspasado finalmente a la ciudadanía. Y vemos cómo los partidos tradicionales que no han logrado reinventarse, que no han logrado finalmente desarrollar o leer muy bien a la ciudadanía, son los partidos que
no necesariamente tuvieron un buen desempeño electoral. Sin embargo, los partidos nuevos, lo que pasa con republicanos, lo que pasa con el Partido de la Gente, lograron una irrupción en el Parlamento que probablemente no lo esperaba ninguno de hecho, de los Leslie, partidos tradicionales. si no me equivoco, en términos de esa irrupción de los partidos nuevos o emergentes, es mayor que otros partidos cuando fueron nuevos en su minuto. Se hace el caso de Bópoli, por ejemplo, en términos de la representación parlamentaria que obtienen. Exacto, o sea, la incorporación, no recuerdo cuántos, si es que la memoria no me falla, porque los datos de ayer a hoy día los he podido revisar muy poco, pero son 7 diputados, si es que no me equivoco, del Partido de la Gente. Entiendo que quedaron 6, Leslie. Yo revisaba hasta mañana, hasta ayer iban 7, hoy día revisando en la mañana veo que es una bancada de 6, pero es una bancada en el fondo. Pero exacto, es una bancada. ¿Y cómo van a votar? ¿Dónde se van a desarrollar eso? ¿Cómo se va a negociar a partir de esos votos? ¿Van a votar contra lo que tradicionalmente, o van a votar en bloque contra lo que tradicionalmente ellos dijeron que no iban a hacer? ¿Cómo se van a posicionar en el espectro político? Probablemente los diputados y los senadores de republicanos tenemos muy claro hacia dónde va su voto. Porque es un partido, si bien es un partido nuevo, es un partido mucho más, entre comillas, más fácil de leer. Sabemos que es de derecha y que está apoyando a José Antonio Kast. Eso está clarísimo. Pero el Partido de la Gente, ¿hacia dónde va a votar? ¿Va a replicar prácticas que en algún momento cuestionó durante su campaña? Esta idea de finalmente votar a favor de ciertos intereses. ¿Cómo finalmente eso se va a traducir en el apoyo hacia las agendas legislativas de cualquiera de los dos candidatos que salga presidente? Y eso va a ser interesante de lo que vamos a ver ya el próximo año. Es un congreso en términos parlamentarios, un congreso que no necesariamente le va a garantizar gobernabilidad a ninguno de los dos sectores. Leslie, sí, pero eso te quería preguntar. ¿Este congreso, como queda, le sería más adverso a Kast o a Boric? Y te lo pregunto particularmente por lo que pasa en el Senado, que a mí también me llama la atención y que me imagino que está muy apuntalado por Kast, que es que la derecha, en el fondo, después de puras derrotas electorales, porque les ha ido pésimo de un tiempo a esta parte, para qué decir con el rechazo, con la convención constituyente, donde la derecha quedó minimizada, o sea, quedó en su mínima expresión, y hoy día van a tener las fuerzas de derecha, porque no es la derecha tradicional, no son las coaliciones típicas de estos últimos 30 años, van a tener la mitad del Senado. Yo creo que eso no pasaba hace mucho tiempo, no sé cuándo había pasado. ¿Eso le sería más favorable a Kast y más adverso a Boric? ¿Ahí hay un freno, por ejemplo, para las reformas más profundas que plantea un candidato como Boric? Bueno, en general en el Senado podría ser esa lectura, pero también tenemos que tener claro de que no todos los senadores electos de Chile Podemos Más van a finalmente estar más vinculados o van a adoptar la agenda legislativa de Kast, en el sentido de que, pensando en una eventualidad triunfo de Kast. Hay muchos senadores, que no son muchos, pero finalmente hay un par de votos que claramente ahí pueden ser mucho más dudosos en una agenda vinculada, por ejemplo, a los temas de género, por ejemplo, que puede plantear Kast, que finalmente es los senadores de Bópoli, que ahí pueden finalmente, o incluso algunos de Renovación Nacional, que pueden generar un poco no hay consenso en esta agenda. Entonces, no necesariamente este Senado o incluso el Congreso en general puede ser más favorable a Kast que a Boric. Yo creo que estamos en un punto en el que nos vamos a ver los próximos 4 años, independiente de quién gane la presidencia, que va a haber mucha negociación, va a ser necesario el consenso y no necesariamente va a implicar que sus programas de gobierno se puedan ejecutar en un 100%. Siempre acordando la salvedad que nunca ningún candidato logre implementar ese programa y que finalmente se van haciendo muchos ajustes en el camino. Pero mi percepción un poco es que si bien hay un triunfo importante a la derecha, que principalmente se ve a republicanos, no necesariamente eso se va a traducir en un apoyo en el desarrollo de la agenda legislativa en el próximo gobierno. Qué importantes van a ser los acuerdos, el diálogo, las negociaciones, en un contexto donde uno ve que eso se ha dificultado muchísimo en el último tiempo. Para el futuro es un tremendo desafío para cualquiera de los dos que llegara a gobernar, para Gabriel Boric o para José Antonio Kast. Leslie Briceño, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.